¿Alguna vez te has quedado en completa oscuridad? Te lo pregunto porque un día viajaba con mi auto y mi esposa en cierto lugar cuando nos quedamos sin luces. Era más de medianoche, traté de arreglar las luces y me fue imposible. Nos faltaban 30 kilómetros para llegar al lugar donde íbamos, a casa. Y entonces, como agoté todas las posibilidades, me di cuenta que venía un autobús a toda velocidad, pasó por mi lado y se me ocurrió una descabellada idea, seguir al autobús. Yo no tenía luces, no veía nada, no veía la carretera, pero miraba el foquito que estaba atrás en la placa, alumbrando, y fui siguiendo el foquito hasta que llegué a casa 30 kilómetros. ¿Sabes? Esto me hace recordar lo que está pasando en nuestro mundo y lo que va a acontecer al final. Este mundo está sumido en el engaño, en el error, en la ignorancia. Las tinieblas han cubierto este mundo. La verdad ha sido pisoteada. Pero quiero decirte que aún en medio de estas falsas doctrinas, la luz del Evangelio sigue brillando. Y si mantenemos nuestra mirada y nuestra fe puesta en esa luz del Evangelio, pronto llegaremos a casa. Hoy vamos a hablar de eso. Juicio sobre Babilonia, lección número 12. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto para nosotros que estés en este repaso, y también agradecemos a nuestros dos colegas que estarán con nosotros. Damos la bienvenida al pastor Alejandro Medina Villarreal, vicepresidente editorial de nuestra casa Gema Editores. Nos da mucha alegría que estés con nosotros, pastor. Muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias, pastor Abraham Ramírez, nuestro pastor y doctor, y base de este comentario. Gracias, pastor. Pues listos para estudiar la lección de esta semana. Claro que sí. El bosquejo de esta semana, el primer punto es disfrazado para engañar, el segundo, propósitos del sistema engañador, y el tercero, la caída final de Babilonia. Si les parece bien, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, ayúdanos para que al exponer las ideas de este repaso de la lección, podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Y que aunque este mundo esté cubierto en tinieblas, Señor, del engaño y del error, la luz del Evangelio pueda seguir brillando en nuestras vidas y haga que nuestra fidelidad aumente y pronto estemos en casa con nuestro amado Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con esta lección, juicio sobre Babilonia. Ya estuvimos analizando la semana pasada estas plagas que vendrán, pero ahora se abre un espacio para hablar un poquito sobre Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Cuáles son sus propósitos? Y la caída final de este sistema que está representado por un imperio también. Pastor Medina. Pues la analogía de Babilonia es muy importante para entender la palabra de Dios. Hay que recordar que cuando se habla de Babilonia, pues este imperio ya había caído hace mucho tiempo. Es decir, ya tenía por lo menos unos 6 siglos de haber desaparecido. ¿Y por qué la Biblia utiliza la analogía de Babilonia para referirse al tiempo del fin? Es muy importante conocer, me va a permitir hablar un poco de la historia de Babilonia. Esta ciudad fue fundada por Nimrod, de acuerdo con Génesis 10:10, y probablemente fue la primera ciudad-estado del mundo. Estaba ubicada en el valle de Mesopotamia y fue una de las primeras ciudades en fundarse después del diluvio. Llegó a ser también uno de los principales centros de astrología de su tiempo. Y aquí empiezan las cosas interesantes. Babilonia era un sitio donde la hechicería, la astrología era fundamental. Incluso los profetas del Antiguo Testamento, ahí en Isaías 14:4, asociaban al rey de Babilonia con el propio Satanás. Experimentó su primer esplendor, su primer ascenso en importancia al llegar a ser la capital de Babilonia, a la que perteneció el famoso Hammurabi, por ahí del 1750 antes de Cristo. Y posteriormente la ciudad permaneció como un respetado centro cultural y religioso del mundo. Pero
entró en decadencia debido a los vecinos del norte, a los asirios, a quienes se rebeló en varias ocasiones. Sennacherib la destruyó por completo en el 689 a.C., pero pensando que ya había acabado con ella, pues Babilonia volvió a tomar fuerza. Y en el 626, Nabopolázar, que es el padre de Nabucodonosor, el que se menciona en la Biblia, funda el reino independiente de Babilonia, y la ciudad pues vuelve a ser la capital de la nueva monarquía. En la historia se le llama Imperio Neobabilónico, que es el que más se presenta en la Biblia, y alcanza el esplendor con Nabucodonosor II, el que sale en el libro de Daniel, quien reconstruye el palacio, además de añadir jardines colgantes, la famosa muralla, que tiene 100 metros de alto por 25 de ancho. Ahora bien, en Babilonia vivía gente de todo el mundo. La ciudad se caracterizaba porque era un espacio donde había credos de diversos lugares. Y tal vez este es el elemento más importante por lo que la Biblia la menciona. Era una fusión de creencias. Babilonia era una fusión de creencias con el objetivo de servir al rey. Es decir, ahí había gente de todo el mundo y era símbolo de poder, de riqueza, de opulencia, que le dieron el tinte a Babilonia. Es decir, nadie pensaba que Babilonia fuese a caer en manos de los enemigos. Babilonia era el símbolo de la estabilidad y de la eternidad. Así que cuando la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá una Babilonia mística, o habría una Babilonia mística, quiere decir que de alguna manera sería una confabulación de poderes políticos, religiosos y de carácter comercial que se establecerían en contra del poder de Dios y de los planes de Dios para este mundo. Ahora se convierte, digámoslo así, en un sistema. Esto que sucedió en el pasado volverá a repetirse, de alguna manera. Así es. Así es. En el tiempo actual es muy fácil que estas cosas sucedan. Es decir, los países están organizados hoy como bloques comerciales, incluso para organizar la vida. La palabra más común para referirse a la organización del mundo actual es la globalización. Es decir, tenemos un mundo globalizado, donde todos compramos la misma ropa, vemos las mismas películas y más o menos andamos con las mismas ideas, y pues el Internet ha unificado al mundo. El tema de Babilonia entonces tiene que ver con que habría un momento en la historia del planeta en la que todo el mundo estaría conducido por un poder político religioso que se opondría al Señor. Correcto. ¿Pastor Abraham? Sí, pastor. Se presenta a una mujer ramera en Apocalipsis 17:1. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ve y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Así como el pastor ha mencionado que la Babilonia histórica, ¿verdad?, era alimentada por la afluencia del río Éufrates, las aguas de ese río pues les servía para el cultivo y para el consumo personal de los habitantes de esa ciudad. Así que el Éufrates era muy importante para Babilonia. Si nosotros lo llevamos al lenguaje profético, sabemos que las aguas representan a naciones, gente, población. Y entonces la base de ese poder, ¿verdad?, se basa precisamente en el apoyo que todos los grupos mundiales le dan, ya sea el político, el social, ¿verdad? Y entonces vemos que esta es una ramera. En la Biblia, la mujer representa al pueblo de Dios, una mujer pura, como por ejemplo Apocalipsis 12. Y si esta es una mujer ramera, entonces nos da la idea, es la imagen de una religión falsa. Entonces es un poder religioso que se alimenta y en el apoyo de todos los demás sectores de la población mundial, ¿sí? Sector económico, sector político, y entonces en eso se basa. ¿Quiénes hacen
alianza con ellos. Dice aquí, en el versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, los poderes. ¿Okay? Así que entonces todos los poderes políticos, los poderes económicos, lo apoyan, a este poder. Y en Apocalipsis 14:8 dice, un segundo ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, hay dos grupos grandes en general que apoyan a este poder religioso. Ya dijimos, son los poderes políticos, los poderes económicos, pero también engaña a toda la población con el vino de su fornicación. Y hemos visto que el vino de la fornicación pues es falsas doctrinas, falsas enseñanzas que van en contra de las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. Así que, en pocas palabras, este poder religioso recibe el apoyo de todo el mundo, de los gobernadores y de los gobernados. ¿Verdad? Así que es un apoyo total. Pues el vino, yo quisiera abundar en el tema del vino del engaño de Babilonia, no es exclusivo de cuestiones religiosas. El vino del engaño incluye también un falso estilo de vida, falso sistema de felicidad. Es decir, Babilonia nos está engañando en relación con cómo podemos nosotros ser felices. El vino de Babilonia dice que tenemos que hacer dinero, que disfrutar de los placeres carnales, que tenemos que pasarla bien y que alimentarnos con un estilo de vida, con un sistema alimentario que nos está enfermando, con alimentos chatarra, bebidas gaseosas. Babilonia nos presenta a nosotros un estilo de vida que nos está destruyendo y que lo único que hace es sangrar nuestra economía, destruir nuestra salud a través de toda una serie de películas, programas de televisión, páginas de internet que van asociadas a creencias que simple y sencillamente están hechas para destruir al ser humano y para hacerle creer que en este mundo puede ser feliz a través de tal o cual vulgaridad. Pastor Medina, me llama la atención el atavío de esta ramera. Creo que valdría la pena hablar de esto, profundizar en esto, porque es como una parodia, es como una burla a este sistema de intercesión de Cristo. Creo que vale la pena analizar un poquito la vestimenta, cómo viene ataviada, el título que tiene esta gran ramera. La ramera está vestida, dice la Biblia, de púrpura y escarlata, y tiene una leyenda en su frente, trae un cáliz en la mano derecha. La leyenda es Babilonia, la madre de las rameras. En realidad, la ramera está imitando la vestimenta del sumo sacerdote. Estos eran los colores que traían en el santuario, se utilizaban, incluía los colores púrpura, escarlata y oro. Acuérdate, sobre todo el efod traía esos colores. Y pues ella está tratando de imitar una especie de sistema de intercesión, un sistema sumo sacerdotal, y luego trae el cáliz ahí, haciendo un remedo del incensario del santuario, que era para interceder precisamente, y para el colmo trae la placa, ¿no? La placa del sumo sacerdote que decía santidad a Jehová, pues ella trae la suya, ¿no? En el libro de Apocalipsis, varias veces, Satanás trata de imitar lo que Dios establece. En el libro de Apocalipsis aparece una mujer pura, pues Satanás pone una ramera. Aparece una ciudad santa, que es la Nueva Jerusalén, y Satanás coloca a la Babilonia. Y estos son los famosos contrastes de ahí del libro de Apocalipsis. Y en este caso también aparece la figura del león, el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesús, y en cambio Satanás tiene su león rugiente que anda buscando quién devorar. Pero en el caso de la ramera, pues podemos resumir que es un remedo de la intercesión de Jesús, una imitación de la intercesión de Jesús. Babilonia pretende utilizar o presentarse, el sistema de Babilonia, como un sistema de salvación, intercesor a través de todas sus creencias
y a través de todas sus ideas con las que engaña a este mundo. Pastor Abraham, me llama la atención que dice aquí que esta gran ramera tiene emborrachado al mundo con sus falsas doctrinas, embriaga, dice aquí. Sí, pastor. A esta mujer se le presenta en el capítulo 17, versículo 4, la mujer estaba vestida, dice, de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. ¿Okay? Esta mujer está vestida atractivamente, pues, llama la atención. ¿Sí? ¿Cómo logra esta mujer, esta ramera, este sistema religioso, ¿verdad? ¿Cómo logra obtener el apoyo de todos, de los reyes y de los habitantes de todo el mundo? Bueno, porque ofrece la solución a los problemas que están viendo, como dice el pastor, falsamente instituye un estilo de vida que es favorable para todos, ¿verdad? Pero es engaño, es engañosa. Así como se levanta en nombre de Dios, porque levanta un cáliz, pero en vez de un buen vino, ¿verdad? Trae el vino de la fornicación y que le da a beber a todos. Entonces engaña a toda la humanidad con un estilo de vida malo, pero satisface, por así decirlo, las necesidades o las expectativas de todo el mundo. A mí me llama la atención la manera, pues, cómo está vestida y cómo es que toda la gente tiene afluencia sobre ella, ¿sí? Y todos le rinden su apoyo a ese sistema religioso. ¿Por qué? Porque engaña. A unos con un estilo de vida y a otros con las falsas doctrinas que tiene, que también satisface espiritualmente a varias personas. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, un día falso de adoración y otras doctrinas. Y eso... Perdón, pastor, pero doctrinas que no cambian la vida. No. No cambian la vida, es una religión cómoda, digámoslo así. Así es. No transforma la vida, porque Sí. no está basado en la palabra de Dios. Exacto, es una vida cómoda y que también va en contra de la santa palabra de Dios. ¿Sí? Y por eso están todos emborrachados. Una persona borracha no tiene el discernimiento, ¿verdad? La capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Yo te pregunto, pastor, ¿un borracho puede escuchar el evangelio de salvación? Pues no lo discierne, ¿no? El mundo no puede aceptar a Cristo actual. Así es. Es decir, ¿por qué la gente no se bautiza más, pastor? ¿Por qué la gente cuando predicamos el evangelio nos gastamos y nos matamos predicando y la gente no se entrega al Señor? Y nosotros en nuestro lenguaje dijimos, es que es muy duro este lugar, es que está enajenada con el vino de Babilonia, borrachada, y por más que le hablas, no reacciona. No reacciona. ¿Y por qué no reacciona? Por las falsas enseñanzas que en este tiempo le impiden a la palabra de Dios tocar el corazón humano. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, para cerrar este segmento? ¿Cuál es nuestra encomienda? ¿Qué tenemos que hacer como pueblo? Nosotros, como bien dice más adelante Apocalipsis 18:4, no tenemos que permitir que las tendencias de Babilonia nos agobien o nos devoren. A veces nosotros decimos que hay que salir de Babilonia, pero tampoco hay que permitir que Babilonia entre a la iglesia. Y cuando no tenemos identificada a Babilonia, cuando no sabemos que el vino de Babilonia también nos puede afectar a nosotros, pues debemos ser cuidadosos a través del estudio de las Escrituras para que ese vino a nosotros no nos afecte. Amén, así sea. Pues con este pensamiento vamos a hacer una pausa. Regresamos a la segunda parte de esa lección 12, Juicio sobre Babilonia. Regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección 12, Juicio sobre Babilonia. Ya analizamos el primer punto, que es disfrazado para engañar. Hablamos un poco de la Babilonia histórica, una Babilonia que resurge, y que hoy en día Babilonia es considerada un grupo religioso, un sistema religioso, que fornica con las naciones, con los reyes, y se burla del sumo sacerdocio de Cristo.
Me gustaría que entráramos en esta segunda parte, que son los propósitos. ¿Qué persigue este sistema engañador? Siendo que el versículo 6 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé muy asombrado. Pastor Abraham, Pastor Alejandro, ¿qué persigue este sistema? Algo debe estar persiguiendo. Dice que ella está embriagada de la sangre de los santos. Hay dos grandes propósitos de Babilonia mística. Uno, de acuerdo con Apocalipsis 18:7, es dominar al mundo. Pretende dominar al mundo. Y el segundo, 17:6 de Apocalipsis y 18:24, dice que es perseguir a los santos. Perseguir y destruir a los santos. Y los temas de persecución en la historia de la iglesia son tremendos. Es decir, en el pasado hemos tenido persecución. Hay que recordar que la persecución es, en la historia eclesiástica, viene impulsada por la iglesia, pero quien la hace es el Estado. Quien la hace siempre es el gobierno. Así que la iglesia impulsa y condena a un sector, pero quien el brazo armado, el brazo de la persecutorio, pues es el Estado. Y tenemos ejemplos terribles en la historia de la humanidad en cuestiones de persecución. Ahora, no es raro, no es difícil que esto vuelva a suceder en pleno siglo XXI. La gente se pregunta, pero ¿a poco es posible que hoy haya una persecución? Y yo afirmo pues absolutamente que sí, es completamente factible. Oiga, pero ¿cómo es posible que haya persecución? En un mundo donde se promueve el respeto, los derechos humanos, todos esos factores, sin embargo, es completamente factible. Incluso en sociedades desarrolladas, en sociedades educadas. Un ejemplo lo tenemos con la Alemania nazi. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es uno de los países más educados del mundo. Y sin embargo, ahí es donde va a aprender el nazismo. Y la gente más educada del mundo se va a enganchar con un ultranacionalismo, con el caso de Hitler, ¿no? Y hubo una película alemana muy buena que se llama La Ola, que se grabó hace unos pocos años, donde en esa película se muestra cómo sí es posible que hoy resurjan los movimientos nacionalistas y las actitudes radicales en la sociedad. Sí es posible. Ahora, ¿cómo es posible que se dé una persecución? No, pues muy sencillo. En primer lugar, surge un problema, surge una dificultad que le afecta a un grupo. Pero pues si tú reconoces el problema, vas a quedar muy mal como político. Hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, número 2, se busca un señuelo. Hay que buscar a quién echarle la culpa. Cuando ya tienes detectado a quién echarle la culpa, por lo general ese señuelo tiene que ser un grupo o una persona rara, que hable diferente, que tenga otro idioma, que la apariencia física, que sea un extranjero, para echarle la culpa del problema. Es decir, aquí la culpa de esto son los extranjeros, son los de ese barrio, son los que no son de aquí. Así habla generalmente la gente intolerante. Y en tercer lugar, ya cuando lo detectaste, ahora ya le vas a echar la culpa, le avientas a la prensa o le avientas a alguien que elabore acusaciones más o menos coherentes. Y los empiezas a acusar de esto, les haces historia, los investigas, y cuando ya aplastaste su imagen, entonces vas y le preguntas a la gente. Es decir, a ver, ¿qué piensan de este grupito? No, pues todo el mundo enajenado con los medios de comunicación opina que los aplasten y que los destruyan. Ese ejemplo lo tenemos repetidas veces en años recientes, pero repetidas veces, con gente que tiende a pensar que tal o cual grupo o sector, llámese los hispanos, los afroamericanos, los árabes, los musulmanes, o personas o iglesias en particular, o grupos que la prensa simplemente te los plantea como que son los malos de la película y se acabó, ¿eh?
y ahí se acaba la historia de ellos. Ahora, hoy es muy fácil hacer eso gracias al Internet. ¿Sí? La gente se cree todo lo que sale en Internet y en la tele. Entonces, es cada vez más fácil establecer un criterio universal en contra o a favor de una persona. En contra o a favor, es decir, hoy estamos muy cerca. ¿Cuándo podría ocurrir una persecución? Mañana, sin ningún problema. Con el poder que tiene los medios de comunicación es muy fácil aplastar a un grupito. Le puedes destruir la imagen a una persona, pero al momento. Inmediatamente, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué sentido tiene que la iglesia pueda ser perseguida? El señuelo no importa. El que importa es a quién está afectando. En el marco de Babilonia, estamos diciendo que en realidad este proyecto de Babilonia es la gran esperanza de la humanidad. Es decir, de pronto se va a levantar un liderazgo religioso dirigido por el papado, apoyado por la principal potencia del mundo, los Estados Unidos, arrastrando al resto de los países de la Tierra para arreglar el planeta de tanta inseguridad, de tantas amenazas, de tantos conflictos, pacificar y rescatar al mundo de una crisis medioambiental. Se va a presentar como algo muy bueno, una solución mundial. Esto es lo que tanto ha anhelado un buen número de políticos y de empresarios. Hombre, esto es lo que tanto queremos, por eso todos están con ellos. Por supuesto, incluye la cuestión moral y religiosa. Es recibido con una gran esperanza. En el pasado, la antigua Babilonia era el sitio donde todo el mundo quería vivir. Todo el mundo quería estar adentro de Babilonia. Era lo máximo vivir ahí. Y esto será recibido con una gran esperanza. Pero de pronto aparece un grupito que no está de acuerdo con ese proyecto y que se resiste a participar. El remanente. Y entonces dice la palabra de Dios que caen 7 plagas y el conflicto de los siglos dice que los líderes, los impulsadores de Babilonia, del papado y de sus colaboradores, culpan a ese grupo de la caída de las 7 plagas de la iglesia y entonces se desata la persecución. Ese es el grupo causante. Dios nos está castigando porque tenemos un plan extraordinario, estamos haciendo su voluntad y de pronto aparecen estos que no se acomodan, intolerantes. Nosotros defendemos la familia, la economía, la gente, el trabajo, la vida y estos están ahí con su sábado a destruirles la imagen. ¿Cuántos exadventistas te gusta que van a salir en televisión diciendo hasta lo que no te imaginas en contra nuestra? Si hoy ya hay. Oye, imagínate ese momento que le des el foro. Es ahí donde la fe será probada. Así es. Pastor, hablando acerca de lo que dice el pastor Medina acerca de la persecución, no va a ser la primera vez y se van a repetir las condiciones que existían. Hablando de la ramera, de lo que estábamos hablando de Babilonia, en el capítulo 17, versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es decir, ese poder religioso persiguió a los santos, al pueblo de Dios, y los mató. Ahora, identifiquemos a la bestia sobre la cual está sentada esa mujer, ¿no? Dice el versículo 8, la bestia que viste era y ya no es, y está por subir del abismo. ¿Sí? Y luego dice, e irá a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Esa palabra a mí me llama reaparecerá. O sea, era. Nosotros hemos identificado a este poder religioso, ¿verdad?, que tuvo su hegemonía total durante 1260 años o 42 meses, ¿no? Tenía el dominio religioso, bueno,
El poder religioso tenía el dominio político, social, económico y todo, y hacía lo que quería y persiguió a los santos, que va del año 538 al año 1798. Luego recibe la herida de muerte. Ahora, esta ya no es, era y ahora ya no es, porque recibió la herida de muerte, ¿no? En 1798, el general Berthier, francés, desterró al Papa y le quitó la supremacía, por así decirlo, total que tenía. Pero dice, reaparecerá. ¿Sí? Sobrevivió a la herida de muerte que había recibido y ahora está agarrando poder otra vez y reaparecerá. Todo lo que está diciendo el pastor Medina es esto, que este poder está recibiendo el apoyo de todo el mundo, ¿sí? Y va a llegar un momento en que tendrá el control total, económico, político, religioso, de todo el mundo, y entonces ejerce persecución otra vez. ¿Que se va a volver a hacer? Se va a volver a hacer, porque está profetizado que reaparecerá y será otra vez perseguidor del pueblo de Dios. Pastor, ¿qué pasará con nuestra fe? ¿Cómo tenemos que prepararnos para esto? Sería un buen momento para reflexionar si esto que ha pasado, si esto que ha sucedido, se está preparando, se está fraguando todo para repetirse o se está repitiendo. Dices tú, vamos a ser vistos como ese grupo de intolerantes. ¿Qué pasará con nuestra fe? ¿Cómo debemos prepararnos para esto? No tenemos que esperar para que lleguen momentos duros, pastor. Hoy tenemos que vivir nuestra fe, como si fuera el último día que vivimos en este mundo. Nuestra sociedad va hacia el regreso al totalitarismo. Hoy yo cuando escucho hablar a los presidentes de los países más poderosos de este mundo, no me queda ninguna duda que la sociedad se está preparando para perseguir. Hay un artículo que yo voy a publicar en la revista Enfoque que se llama Una sociedad preparada para perseguir. Y la sociedad hoy está preparada completamente para perseguir. Los políticos no se dan cuenta de que cuando hablan y siembran odio en sus ciudadanos y reflejan el odio, los ciudadanos lo van a reflejar al rato con sus vecinos, con todo tipo de gente. Y esa intolerancia que hoy vivimos pronto va a llegar a cuestiones religiosas y por supuesto nosotros como creyentes hoy tenemos que hacer un compromiso con Dios y dejarnos de distracciones en la iglesia. Estamos viviendo un momento muy serio, hermanos, un momento muy serio que Jesús advirtió cuando se refirió en Mateo 24 que aún los santos podían ser engañados, que aún los santos iban a caer si no estaban bien cimentados en la fe. Nosotros estamos viviendo una época de engañadores dentro y fuera de nuestra iglesia. Estamos viviendo una época que nos está demandando vivir a la altura de los acontecimientos que están sucediendo. Por eso hoy no hay tiempo de estar distraídos, de estar cavilando entre dos pensamientos, como dijo Elías a los hijos de Israel. Hoy es tiempo de estar del lado del Señor, porque los tiempos se cumplen y se van a cumplir. Pastor, conectados con Cristo, estudiando su palabra, viviendo un estilo de vida diferente, no dejándonos contaminar también por todo lo que nos rodea, viviendo realmente una vida de testimonio, pastor. Yo siempre he pensado, cuando un joven, estoy pensando en los jóvenes, un joven, su estilo de vida se diluye en el mundo y en la sociedad, algo está haciendo mal, porque un estilo de vida conforme a la palabra tiene que brillar. Pues si está bebiendo el vino de Babilonia, no va a entender el tiempo del fin. Si está embriagado con el vino de Babilonia, aun que sea adventista del séptimo día, ¿qué va a pasar? Que te están sucediendo los eventos finales y ni cuenta te das. Que el Señor está enviando sus mensajes y ni cuenta te das porque estás embriagado.
Estás metido en asuntos, como dijo la parábola del sembrador, estás buscando dinero, las preocupaciones de este mundo te absorben y no dejan crecer la semilla. No dejan crecer la semilla. Vamos a hacer una pausa con ese pensamiento y regresamos a la tercera y última parte de esta lección 12, juicio sobre Babilonia. Regresamos. Fuego santo de Dios, oh consolador y Dios, danos hoy de tu poder, fuego santo de Dios, al oír la voz de mi Salvador y mi corazón guarde siempre tu voz, fuego santo de Dios. ¿Listo? Bien, estamos de vuelta, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 12, juicio sobre Babilonia. Ya analizamos a la Babilonia histórica, la Babilonia que resurge con un sistema religioso, político, que tiene dos propósitos principales: dominar el mundo y perseguir a los santos. Se une con los reyes para presentar un nuevo sistema de gobierno con soluciones mundiales. Y bueno, ahora vamos a ver el tercer punto, que es la caída de Babilonia. Algo impensable, así como la Babilonia histórica, Pastor Medina, que cae en el 539 y que nadie pensaba que iba a caer. Nadie pensaba que Babilonia
fuera a caer porque era el símbolo de la estabilidad, era el símbolo del poder, tenía una muralla de casi 100 metros y de ancho de 25, por el medio pasaba el río Éufrates, y los jardines colgantes en realidad eran almacenes de comida. Se dice que Babilonia podía estar 20 años, se tenían alimento para 20 años, y cualquier ejército que llegaba y los sitiaba, pues ellos simplemente no hacían nada. Los ejércitos podían estar ahí meses, años, y ellos iban a tener alimento. Por eso era símbolo de estabilidad. ¿A quién se le ocurrió que fuera a caer? A nadie. Pero la noche del 12 de octubre del 539, dice la Biblia que el ejército de Ciro desvía el río se baja de nivel, por abajo de la muralla entra el ejército de Medo-Persia, y esa noche están ebrios los soldados de Babilonia, porque es la famosa noche de Belsasar y la escritura en la pared, y esa noche cae Babilonia. De manera sorpresiva, nadie lo esperaba, la gente estaba ebria y sencillamente son tomados sin mucho esfuerzo. La caída de la Babilonia mística ocurre de manera similar. La gente no piensa que nada va a pasar en este mundo. La gente piensa que así vamos a estar, que los poderes políticos van a seguir igual, que vamos a seguir con las diversiones, que vamos a seguir con las fiestas, con las películas, pero la gente está embriagada por el vino de Babilonia, lo cual le impide y le impedirá a muchos, lamentablemente, darse cuenta que Cristo viene pronto, como Ciro llegó y tomó a la Babilonia antigua, y entonces cayó en aquella época. O sea, sí, pastor, ya hemos visto cómo este poder religioso recibe apoyo de otros poderes políticos y económicos. Ya hemos visto en el 17:2 de Apocalipsis que los reyes de la tierra han fornicado con ella, los poderes políticos, ¿no? Y también vimos en el 14:8, dice que esa Babilonia le ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el capítulo 17, pastor, hablando acerca de la bestia, de los 10 cuernos de la bestia, dice: los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia, es decir, van a reinar junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Es decir, aquí hay una, ¿cómo diremos? Una confederación mundial, ¿no? Los poderes, la gente, los reyes, todos se unen a la bestia y reinan con ella. Ya hemos visto entonces que este poder religioso va a aglutinar a todos los demás poderes con un propósito. Van a perseguir al pueblo de Dios. Pero, dice el versículo 17-16, y los 10 cuernos que le habían dado su apoyo, dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego. Es decir, primero se unen y después le quitan su apoyo. La abandonan. Es lo que vimos en la quinta plaga, ¿no? El secamiento del Éufrates. El secamiento del Éufrates, ¿no? Cuando la quinta plaga cae sobre el trono de la bestia, ¿sí? Y entonces sufre la bestia las mismas consecuencias que los demás, que cae sobre ella la plaga, entonces todos se dan cuenta que no es la solución. Y le abandonan, le quitan todo su apoyo. Se seca el Éufrates, ¿verdad?, para que vengan los reyes del oriente, que sabemos que es el Señor Jesús y sus ángeles. Y entonces aquí también el capítulo 17 dice que los reyes le quitan su apoyo. Y así es como cae Babilonia. ¿Por qué? Porque ya no recibe el apoyo de todos los que tenía engañados y borrachos. Correcto. Pastor Medina, yo creo que es un buen momento también para analizar que esta falta de apoyo, dejar abandonada a Babilonia, prepara, y vimos la semana pasada, prepara esta última batalla del famoso Armagedón. Sí, en realidad el abandono del poder de Babilonia es cuando
los poderes políticos, los empresarios, todos los que han apoyado el sistema se dan cuenta del engaño. Ahora, ¿por qué se dan cuenta? Esto es en el marco de la persecución del pueblo de Dios. Hay que recordar que la caída de las plagas es el pretexto que utiliza el poder papal para infundir la persecución del pueblo de Dios. Pero cuando no está pasando nada, ellos se dan cuenta, quienes apoyan a Babilonia, para retirarse. Y esto es justo antes de la venida de Jesús. Justo antes de la venida de Jesús. Estamos muy cerca, pastor, de que estas cosas ocurran, y me voy a permitir hacer un comentario. Hay un libro que salió en Italia hace varios años, se llama Avaricia, de Emiliano Fittipaldi. Emiliano Fittipaldi. Ese libro está en español, se publicó en español, yo he leído una buena parte de él, y ahí vienen datos muy claros y muy bastante serios del poder económico que tiene ahora mismo el Vaticano. Para que te des una idea, el 25% de los bienes inmuebles de la ciudad de Madrid pertenecen al Vaticano. Más o menos un porcentaje parecido sucede con la ciudad de París. Es un poder apabullante. Apabullante. Es decir, es el único que puede ejercer el liderazgo internacional en este momento. Y de la mano de los Estados Unidos, el poder político, el poder civil, la Biblia dice que la alianza de ambos va a encauzar el futuro de este planeta, que no va a ser mal visto, no va a ser mal visto, pero llegará un momento en que el mundo se dé cuenta de que ese no es el camino. También quisiera agregar que cada vez que el poder religioso se une con el poder político, sucede una cosa que se llama intolerancia. Los religiosos no estamos, los líderes religiosos no estamos para ocupar puestos políticos, ni para andar en movimientos de ese carácter, porque los líderes religiosos somos parciales, estamos del lado de Jesús, estamos del lado del Evangelio, y no es aconsejable que nosotros andemos en cuestiones políticas, porque cada vez que la iglesia se une a un poder político, se pierde la libertad, y hacia allá vamos. Correcto, pastor. Pastor, ahora hemos visto todo el poder que tiene la Babilonia, esta ramera que se sienta sobre la bestia y que engaña y le da a beber del vino de su fornicación a las naciones. Pero también hay otro grupo, aunque minoritario, ¿sí?, que se mantiene fiel. Y creo que debemos también poner atención en ese grupo. Claro. ¿Sí?, que no ha recibido la marca de la bestia, que no recibirá las plagas, ¿verdad?, porque fueron sellados antes del fin del tiempo de gracia, lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y ese grupo está con Jesús, con el Cordero. Dice Apocalipsis 17:14, después de describir la unión de estos 10 reyes, de estos 10 cuernos con la bestia, dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Pastor, yo creo que este grupo debe ser conformado por cada uno de los que estamos nosotros ahora hablando y diciendo, si es que Dios nos permite la vida hasta entonces. Pero debemos poner nosotros la base de nuestra decisión ahora, ¿sí? Decidir, y decidir no embriagarnos con este vino que ofrece la ramera. Como dice el pastor, sí, son doctrinas falsas. Pero a mí es lo que dijo el pastor, me gustó. Es un estilo de vida, ¿no?, que nos envuelve en una satisfacción propia y nos envuelve en una desidia total, ¿verdad? Y siendo que nosotros somos representados en el Apocalipsis como el mensaje de los 3 ángeles, quien debe de proclamarlo.
Y también tenemos nosotros un mensaje que dar, salid de ella, pueblo mío. Y pareciera ser que a veces los que debemos de proclamar también estamos embriagados. Rogamos al Dios del cielo, ¿verdad?, que nos ayude para que podamos leer la Santa Biblia y estar del lado de Cristo Jesús. Que aunque se una todo el mundo, nosotros seamos de esa minoría que estará con el Cordero, que vencerá a todos estos poderes. Amén. Amén. Pues yo solamente quisiera agregar que con relación con el tema de la persecución, se presta mucho al abuso y al manoseo, a veces en la iglesia, y a que aparezcan ahí algunas paranoias entre algún sector de la iglesia. En la Biblia, siempre que Dios llama a su siervo, cada vez que Dios llama a un siervo especial, lo lleva a un espacio alejado. Si hay que recordar, al pueblo de Israel lo llevó al desierto, al mismo Jesús lo llevó al desierto, a Elías lo llevó al desierto, para una preparación de la misión que vendría más adelante. Y en caso de la persecución del pueblo de Dios, no ha de verse como algo negativo. Dios está protegiendo a su pueblo de las 7 plagas. Por eso lo saca de las ciudades, porque de acuerdo con el conflicto de los siglos, las 7 plagas no caerán en todo el mundo, sino en algunos lugares específicos, a saber, las zonas urbanas. Por eso el Señor saca a su pueblo para protegerlo. Y la Biblia promete que no hemos de ser, que no hemos de sufrir a manos de los impíos. El Señor nos va a proteger, tenemos que confiar en su palabra. En este aspecto hay demasiado abuso de algunos sectores que insisten en concentrarse en el sufrimiento de los hijos de Dios, como si el Señor no existiera, como si Dios no estuviera al lado de los suyos y como si no nos fuera a proteger. Yo prefiero concentrarme en el poder de Dios y en su amor perdonador y misericordioso para los que nos toca enfrentar estas situaciones. Además, tampoco está bien confundir las cosas y llenar a los niños con paranoias de esta naturaleza, contándoles historias de torturas y contándoles historias de supuestas persecuciones que hay en otros lugares. Creo que debemos ser prudentes en este tema, mis queridos hermanos, y enfatizar la esperanza. Amén. Que representa el Señor que viene pronto en las nubes de los cielos. El Señor nos saca de las ciudades para protegernos. Y ese es otro asunto. ¿Cuándo salir de las ciudades? No hagamos disparates antes de tiempo, mis queridos hermanos. El salir de las ciudades, de acuerdo con la hermana White, es cuando empieza la ley dominical. No juguemos con estas cosas. Yo conozco historias de gente, pastor, gente de nuestra iglesia, que en manos de algunos fanáticos, y lo voy a decir con todas sus letras, han sido impulsados a dejar su patrimonio y a tomar decisiones bastante desafortunadas con el pretexto de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Creo que los pastores debemos ser prudentes y no debemos orillar a la gente a tomar decisiones apresuradas en relación con las profecías de la Biblia. Pues con este pensamiento vamos a cerrar el repaso de esta lección. Vamos a despedirnos agradeciendo el valor de tu presencia y, como acostumbramos, vamos a dar un mensaje de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Alejandro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Ojalá que nosotros podamos estar a la altura de esta época y que podamos compartir el mensaje de salvación de Cristo con mucha gente que hoy vive embriagada por el vino de Babilonia. Y que nos alejemos, hermanos, de todo aquello que nos vincule con este estilo de vida destructivo, que nos hace olvidar la gran esperanza del bendito retorno de Jesús en las nubes de los cielos. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, lo que hemos descrito de la unión de la bestia, de la ramera y de lo que todos los poderes le dan su apoyo, está después del fin del tiempo de gracia, ¿no? En la actualidad hay gracia, hay oportunidad de salvación. Tomemos nuestra decisión a favor de Cristo Jesús, a favor del Cordero, y proclamemos la verdad para que otros también escuchen esto y tengan la oportunidad de salvación. Amén. Gracias, pastor Abraham. Hermanos, definitivamente Dios manda continuamente
sus mensajes a su pueblo. Él nos está instando, nos está motivando a ser fieles. Quiero concluir con una cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 17, que dice: continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para inducir al pueblo de Dios a una agitación espuria, a arraigamientos religiosos falsos y acontecimientos extraños. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Sigan avanzando con sus ojos fijos solamente en Jesús y en su palabra, que es una lámpara para los pies de toda alma fiel. Hermanos, no importa que estemos en medio de las tinieblas del engaño y del error. No importa que todo lo que nos rodee sea falsificación de lo que Dios estableció. Mantengamos nuestra mirada en Jesús y en el poder de su palabra. Y de esa manera nos mantendremos fieles. Que Dios les bendiga. Los esperamos en un repaso más de nuestra lección la próxima semana. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. Hace unos 10 años, poco más, yo empecé a predicar un sermón sobre Sansón y lo elaboré, lo prediqué en varios lugares de México, incluyendo los Estados Unidos. Recuerdo mucho Nueva York, haber estado en una iglesia en Nueva York y predicar este sermón y causar un gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México recuerdo las iglesias de Narvarte, Portales, Tacubaya, donde el impacto del sermón me llamaba mucho la atención por el hecho de que yo trataba de traer a Sansón a la época contemporánea y mostrar que en realidad su historia es una historia muy contemporánea, porque es un muchacho que se equivoca cuando ya sabe lo que va a pasar. Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Pero a pesar de eso, él decide echar a perder su vida cuando es un chico con grandes posibilidades. Yo escribí este libro, El chico de las fiestas, porque la lectura es una forma de llegar a más gente. La lectura sigue siendo una forma de reflexionar a niveles más profundos de la mente humana y por supuesto llegas a mucho más gente, te acercas, piensas, te preguntas y te cuestionas. En el sermón yo podía llegar a un grupo muy reducido de personas a pesar de grabarlo con video. Sí se puede llegar, pero el libro te hace pensar. Es evidente que cuando uno hace una investigación de esta naturaleza o de tal vez cualquier otra, siempre el investigador, el escritor aprende mucho más. Evidentemente que yo me encontré con cosas que no me esperaba, como el caso de Dalila, por ejemplo, ¿no? Investigando, uno piensa que Dalila es filistea y siempre las historias, la tradición te dicen que Dalila pues es una chica filistea, pero en la Biblia nunca dice que sea filistea. Y cuando uno hace la investigación y vas viendo, vas mirando, vas comparando las escenas, las actitudes, el dinero que le pagan por entregar a Sansón, hay una hipótesis muy interesante que desde mi punto de vista es muy apegada a la realidad. Es muy probable que Dalila sea una hebrea, es decir, una israelita, y no tanto una filistea por la forma que tiene de comportarse. Además, tampoco se dice que Dalila muere. En la historia nunca se dice que muere, y sí probablemente aparece como una mujer muy rica después del capítulo 16 de Jueces, lo que nos lleva a pensar que se trata de una chica hebrea.
pues en la tradición bíblica siempre hay cuestiones que uno tiene que desafiarse. Eso cambia toda la historia, porque Sansón se acerca a una persona de su propio pueblo. Es decir, la actitud, la confianza que tiene es muy diferente a acercarse a una filistea que sería de sus enemigos. Y por lo tanto el engaño de Dalila es mucho más cruel. Si tú lees este libro, te aseguro que si tomas los 2 primeros capítulos ya no lo vas a soltar, porque es una lectura muy sencilla, es una lectura amena. El tamaño de la letra, el tipo de papel, nos hemos preocupado para que disfrutes de una buena lectura y que aprendas mucho a cualquier edad. Si tú eres un chico, un joven, una señorita, una persona mayor, disfrutarás mucho y aprenderás mucho leyendo este libro.